Pues su justicia dándome sin mancha me presentará. Qué hermoso es cantar, hermanos, lo que nosotros algún día viviremos en la justicia de nuestro Dios, cuando el Señor nos llame y veremos que nuestros pecados, hermanos, no están. Los pecados que debiésemos nosotros haber pagado no están, pues que el Señor nos salvó y Él pagó el precio del pecado, hermanos. Cuando llegue ese glorioso día va a ser tremendo, hermanos, ver cómo todo ese pecado que nosotros tenemos y que sabemos que de alguna manera somos responsables, y pagar el precio, el Señor lo pagó en la cruz. Glorioso es nuestro Señor. Hermanos, vamos a hablar el día de hoy, ya en estudios que tenemos de los pecados respetables, y para los que están por primera vez o no han escuchado hablar de esto, ¿qué significan pecados respetables? Bueno, son aquellos pecados que nosotros cometemos comúnmente a diario, pero son muchas veces poco evidenciados por nosotros, o incluso hasta ignorados, y los cometemos muchas veces de manera, no quiero decir sin darnos cuenta, pero están ahí en nuestras vidas, los cometemos y estamos obviamente faltando ante nuestro Dios, porque son pecados que están dañando nuestra vida espiritual. El día de hoy vamos a hablar sobre la envidia y los celos, y pecados que traen consigo la envidia y los celos. Pero antes vamos a orar a nuestro Dios. Señor, estamos delante tuyo, nos presentamos, Señor, delante de tu santa y divina presencia, Señor, rogándote a ti, Dios mío, que nos hables, Señor, a través de tus santas escrituras y nos ayude, Padre, a comprender tu palabra, porque somos necesitados de ti, Señor. Padre, nuestras capacidades muchas veces son limitadas para poder entender la profundidad de tus santas escrituras, y queremos que tú nos hables por medio de ella en este estudio, Señor, que hemos de realizar en el día de hoy. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de nuestro amado Salvador, Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. La envidia y los celos entonces son pecados, hermanos, sutiles. Dentro de los pecados respetables que ya hemos visto, creo que están dentro de los sutiles, muy comunes, porque podemos nosotros en un instante realizar o nosotros evidenciar en nosotros este pecado, que es de los celos y la envidia. Y vamos en este estudio, mis hermanos, a explorar las manifestaciones de este pecado, ¿ya? Sus raíces teológicas, lo que nos enseña la palabra. Veremos algunos ejemplos bíblicos respecto a estos mismos pecados, y también qué nos enseña la Biblia para poder superarlos y para poder nosotros, ¿no es cierto?, no seguir pecando de envidia y celos, y también cómo nosotros a través de la palabra y a través del mensaje cristocéntrico de las Escrituras podemos nosotros evitar, hermanos, de pecar de envidia y también de celos. Como definición, hermanos, Jerry Bridges, el autor del libro, define la envidia como el dolor y resentimiento que sentimos cuando otra persona tiene algo que deseamos para nosotros mismos. Esa es la definición. Es decir, lo define como un dolor. Es decir, la otra persona tiene algo que yo quería, ¿no es cierto?, o que yo quiero, pero yo no tengo la posibilidad de tenerlo, y esa persona sí tiene esa posibilidad, y eso me genera la envidia, ¿no es cierto? Y esa envidia nosotros no es como que está permanente, puede muchas veces permanecer en nosotros, pero muchas veces puede ser fugaz. En un momento que yo digo, pucha, ¿por qué él y yo no? ¿Por qué él tuvo la oportunidad de alcanzar eso o de llegar a eso y yo no? Entonces, hermanos, la envidia es un sentimiento, hermanos, que se arraiga en nuestro corazón. Proverbios capítulo 14, verso 30 dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Carcoma de los huesos. O sea, la envidia, hermanos, puede empezar a generar algo muy malo y profundo en nuestro corazón si nosotros dejamos que eso se anide y que siga creciendo en nosotros. En el ámbito laboral, hermanos, las personas que trabajan se dan cuenta que esto existe mucho.
Dentro del mundo nosotros vemos las personas no creyentes y que también incluso puede suceder a nosotros. Vemos como muchas personas evidencian su envidia en sus comentarios, en sus expresiones, en sus gestos, y que muchas veces no son bien intencionados de ninguna manera. Y la envidia, hermanos, puede llegar incluso a acarrear otros pecados, ¿no es cierto? Más allá, pues a base de la envidia podemos tomar una acción negativa, ¿no es cierto? Y actuar en contra de otra persona. De las envidias, hermanos, nacen otros pecados como la difamación. Cuando una persona siente envidia por otra y está en una posición de altura y puedo yo decir, pero yo debería haber estado ahí, no esa persona, puedo yo actuar de tal manera que quiero hacer caer a esa persona que está en esa posición. Solamente por la envidia que siento. ¿No es cierto? Entonces, hermanos, la envidia es un pecado común, pero también muy terrible por las consecuencias que trae. Y los celos, Bridges define los celos como el temor de perder algo que consideramos nuestro o la intolerancia a que otros posean algo que valoramos. Está muy asociado a la envidia, ¿no es cierto? Algo que considerábamos nuestro. Y en eso mismo podemos dar un ejemplo similar. Es decir, puede estar usted a lo mejor en su trabajo, usted está pero clarísimo que esa promoción, ese ascenso en ese puesto que usted quería era suyo, pero de un rato para otro se da cuenta que pusieron en ese lugar a otra persona y no a usted. Hay celos de por medio, ¿no es cierto? Porque usted sabía de que incluso usted sabía que iba a tener un aumento en su remuneración, usted ya había planeado todo lo que iba a suceder con eso, pero no pasó. Y hay celos en nuestro corazón. Es un ejemplo simplemente de lo que pudiese pasar con los celos ante ese tipo de situaciones. Santiago 3:16 nos advierte, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Donde hay celos, repito, y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Es decir, hermanos, estos pecados no traen nada bueno. Lo que lleva después o lo que sigue después de estos pecados no es nada bueno si empiezan, ¿no es cierto?, a anidarse en nuestro corazón y empezamos a hacer que estos pecados crezcan en nosotros. Son pecados, hermanos, que actúan terriblemente porque yo muchas veces, sin abrir mi boca, puedo accionar o hacer cosas en contra de otros, solamente movido por la envidia y los celos. Pero vamos a la palabra de Dios, algunos ejemplos bíblicos de envidias y celos. Por ejemplo, en el comienzo, en el Génesis, Caín llenó de envidia hacia su hermano Abel, ¿no es cierto? Porque Dios aceptó el sacrificio de Abel y no el suyo. ¿Y qué es lo que hizo Caín? Mató a su hermano Abel. Hermano, fue terrible. Al leer ese texto nosotros vemos como dos hermanos y uno mató al otro porque sintió envidia y celo de que Dios había elegido el sacrificio de uno y no de otro. Y eso lo llevó a incluso, hermanos, hasta tomar la decisión terrible de matar a su hermano. Imagínense las consecuencias que puede traer el celo y también la envidia. Y en este caso, principalmente, los celos de parte de Caín hacia Abel. Un poco más adelante, en el mismo Génesis, José y sus hermanos. Los hermanos de José lo vendieron como esclavo, ¿producto de qué? De la envidia, hermanos. De la envidia, debido a que los sueños de José y el favoritismo que también se hacía ver de su padre hacia José. ¿Qué pasó con los hermanos? Se llenaron de celos y envidia hacia su hermano y lo vendieron. La envidia, ¿no es cierto?, los hizo a esos hermanos llevar a traicionar a alguien de su propia sangre. Porque José era hermano, ¿no es cierto?, no de madre pero de todos ellos, pero sí hermanos, ¿no es cierto?, de su padre, y lo vendieron. Nosotros conocemos la historia y que eso obviamente fue todo un propósito de Dios, pero vemos el accionar de los hermanos. Eso les llevó después a esos hombres a llegar donde su padre, Isaac, y mentirle, ¿no es cierto?,
Jacob, y mentirle, diciendo de que su hermano había muerto, y cosa que no era así, ¿no es cierto? Sino que para consolar el corazón de su padre le dijeron que había sido despedazado por animales, y vivió tristemente muchos años ese padre pensando que su hijo amado había muerto. Imagínense, por simplemente un acto de envidia y celos de parte de sus hermanos. ¿Qué otro ejemplo tenemos? Un ejemplo muy conocido, que es el de Saúl y también el de David. Nosotros conocemos a través de la palabra que Saúl, siendo rey de Israel, se volvió celoso de David después de que las mujeres cantaban. En 1 Samuel 18, 7, 9 dice: y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Hermano, el corazón de Saúl tiene que haber estallado de celos, ¿no es cierto? Porque, pero ¿cómo es posible si yo soy el rey y están vitoreando a un soldado? Si el rey soy yo. Y también el corazón, dice la Escritura, que se llenó entonces de celos hacia David, y esto llevó a Saúl a cometer una serie de intentos de asesinato. Al punto, imagínense, hermanos, de querer matar a David, un hombre que fue leal a Saúl. Es decir, si usted tiene una persona que es leal, usted difícilmente va a querer atentar o hacer algo contra él. Pero en este caso, Saúl, sabiendo de que David era incluso amigo íntimo de su hijo, aún así el corazón de Saúl estaba lleno de celos y de envidia hacia David, porque la gente lo quería a él, ¿no es cierto? Y esto obviamente generó una serie de acciones de David que lo pusieron en contra de Dios principalmente, hasta que nosotros conocemos la historia de que Saúl fue destituido de la corona y fue puesto David. Y el final de Saúl fue un final muy triste y terrible, hermanos. Entonces vemos en estos ejemplos cómo estos pecados, hermanos, y por qué podemos decir respetables, porque son tan comunes que quizás muchas veces no tomamos en consideración los efectos que puedan tener para nuestras vidas. Otros ejemplos más tenemos ya en el Nuevo Testamento: los sacerdotes y saduceos. La palabra dice que estos hombres estaban celosos de los apóstoles. Hechos capítulo 5, versos 17 y 18 dice: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Estos hombres estaban celosos de lo que veían que hacían los apóstoles, la obra de Dios en ellos, y como ellos no hacían las mismas prodigios ni milagros que Dios había permitido que los apóstoles sí hicieran, estos hombres se llenaron de celos contra los apóstoles. Y como ellos tenían en ese tiempo el poder, los mandaron muchas veces a prisiones, ¿no es cierto? Y también a ser castigados fuertemente. Otro ejemplo en el mismo libro de Hechos, un poco más adelante, en el capítulo 13, los judíos de Antioquía, ¿no es cierto?, dice la Escritura que estaban celosos de Pablo y Bernabé porque la multitud los atendía, dice el verso 44 del capítulo 13. El siguiente día de reposo se juntaron casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Imagínense, hermanos, contradecían lo que estaban enseñando, ¿no es cierto?, que era la palabra de Dios, porque dice el verso 44, mas ellos, por los celos, difamaban, ¿no es cierto?, y contradecían. Entonces, hermanos, los celos y las envidias, hermanos, como ya hemos visto en todos estos ejemplos, llena, ¿no es cierto?, el corazón de acciones horrendas y negativas que podamos nosotros cometer productos de estos pecados. Y por último, y con esto termino los ejemplos, Daniel y los sátrapas, que sale en Daniel capítulo 6. Nosotros sabemos lo que el libro de Daniel relata en relación al actuar y a la vida que tuvo Daniel, siendo un hombre íntegro en sus caminos. Mire lo que dice el capítulo 6, verso 3 al 5. Dice: pero Daniel mismo
era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no le hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Y ahí, hermanos, estos hombres idearon toda una estrategia para poder hacer que Daniel fuese encontrado falto. Y ya conocemos la historia, entonces, cómo hicieron caer a Daniel a través de la oración, ¿no es cierto? Y hicieron emitir al rey un edicto para que no se orase, y Daniel sí lo hacía. Y fue llevado entonces al foso de los leones por medio de un complot, por medio de toda una estrategia para que este hombre fuese muerto y castigado. Pero Dios, hermano, como sabemos, le salvó del foso de los leones. Le salvó de los leones a Daniel, ¿no es cierto? Y estos hombres fueron arrojados a ese mismo foso en donde llegó a parar Daniel. Producto, hermanos, entonces de la envidia que sentían estos hombres hacia Daniel. Ahora, hermanos, usted analícese de todos estos ejemplos que hemos dado desde el Génesis hasta ya incluso el Nuevo Testamento. ¿De alguna manera se siente usted identificado en alguna ocasión? En algún momento creo que todos hemos sentido envidia por algo, ¿no es cierto? Alguna cosa que haya sucedido no a su favor, sino en favor de otro, pudo haber producido envidia en su corazón, en mi corazón. Y creo, hermanos, que debemos ahora analizar las Escrituras de cómo podemos nosotros, a través de su palabra, nosotros no caer en la envidia y los celos. La envidia entonces tiene sus raíces en un pecado, mis hermanos, que es una comprensión distorsionada de lo que es la soberanía y la bondad de Dios. Porque nosotros pensamos de que muchas veces nosotros, por ser creyentes, todas las cosas tienen que estar a nuestro favor y no a favor de los demás. Entonces usted puede pensar: yo por ser creyente, a mí es el que me tiene que ir bien en mi trabajo, a mí es el que me tiene que ser, yo tengo que ser favorecido, pero no mi compañero, que él es un pecador, ¿no es cierto? Podemos pensar eso, hermanos. Llegar a pensar de que nosotros merecemos algo, cuando, hermanos, no merecemos nada. Dios nos da todo por su gran bondad y misericordia, hermanos. Entonces, esas actitudes reflejan una insatisfacción con lo que Dios nos ha dado y una falta de confianza en su plan perfecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque su plan es perfecto para mí, pero en su perfección es otra la vivencia que tiene para usted, hermanos. ¿Qué quiero decir con esto? Que dentro de un grupo, de una multitud de hijos, Dios tiene a personas que Dios en su soberanía le ha permitido estar en posiciones, ¿no es cierto?, elocuentes de altura, en lugares, ¿no es cierto?, privilegiados en su potestad y soberanía. Pero también puede ser que a mí no me permita Dios llegar a esa posición. Y debo saber entender a través de su palabra, y vamos a verlo, cómo Dios lo hace. Porque Él es soberano, hermanos. Él es soberano. Entonces vamos a hablar de la soberanía de Dios. La Biblia nos enseña que Dios es soberano sobre todas las cosas. Él distribuye dones, bendiciones, según su voluntad, hermanos. A su beneplácito. Y entendamos este concepto, su beneplácito. ¿Qué quiere decir eso? Que Él lo hace en su plena potestad. No puedo yo decirle a Él: Dios, dale esto a Él y esto dámelo a mí. Yo no puedo hacer eso, ni usted tampoco. Pero Dios en su beneplácito, Él reparte dones a sus hijos según Él lo estime conveniente. 1 Corintios capítulo 12, verso 18. Dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. ¿Cómo lo puso, hermanos? Como Él quiso. ¿No es cierto? El oído, el ojo, ¿no es cierto? Un brazo. Cada uno de sus miembros de su cuerpo están ahí
y cumple funciones distintas y todas son importantes. Piense usted si no le faltara una parte de su cuerpo, a ver si no la echaría de menos, hermano. Claro, todos echaríamos de menos, hasta un dedo pequeño que usted no tuviese, lo extrañaría, porque es parte de su cuerpo. Asimismo, dentro del cuerpo de Cristo, cada uno de sus miembros son importantes. Funciones distintas, pero todos importantes. Reconocer entonces la soberanía de Dios es fundamental, hermanos, para superar la envidia y los celos. Cuando yo reconozco y entiendo que Dios es soberano, vivo en paz y en tranquilidad, sabiendo que lo que yo soy y lo que tengo es por la gloria de Dios, es por la misericordia de Dios. No porque yo merecía algo más, hermano, incluso examínese y vea que usted tiene más de lo que merece. Tenemos mucho más, Dios nos brinda mucho más de lo que si fuese una medida, por ejemplo, nuestra justicia y decir, bueno, a Ismael le voy a dar esto de acuerdo a su justicia y analizo lo que Dios me ha dado, hermano. Dios me ha dado de sobra. ¿Y a usted, hermano, no le ha dado Dios de sobra? Debemos entonces, hermanos, reconocer la soberanía de Dios en nuestra vida y ser agradecidos con nuestro Dios por lo que Dios nos ha dado. Porque Dios, hermano, es justo y bondadoso. Y su bondad, hermanos, es inmensamente grande. Bridget subraya en este capítulo que Dios nos ha dado diferentes dones y habilidades de acuerdo a su voluntad soberana. Salmo 75:7 dice, mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Dios es el que de alguna manera levanta a algunos, pero también dice que humilla a otros. Además, también la palabra de Dios, mis hermanos, enfatiza que los creyentes somos un cuerpo y debemos honrarnos mutuamente en lugar de envidiarnos. Romanos capítulo 12, verso 5, dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Todos miembros los unos de los otros. El verso 10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Debemos entonces amarnos los unos a los otros. Hermanos, si un hermano, Dios le ha bendecido y ha tenido una vida realmente que nosotros nos sentimos contentos y alegres de que Dios le ha bendecido, debiese ser motivo de gozo en nuestro corazón. Como Dios le ha bendecido. Porque cuando nace la envidia, lo primero que debemos hacer es analizar nuestro corazón, porque no debiese existir la envidia. Debiese alegrarme de lo bien que Dios, de lo bien que le ha ido a mi hermano y cómo Dios le ha bendecido. Hermanos, porque la envidia evidencia otra cosa en nuestro corazón, nuestra falta de confianza en Dios. Porque creemos merecer lo que el otro tiene para mí. Eso es lo que está evidenciando en nuestro corazón. Ahora, hermanos, otro punto importante es el contentamiento en Cristo. El contentamiento es una actitud que ya se ha hablado de ella, que debemos cultivar para combatir este tipo de pecados. Y lo hemos visto en las Escrituras, ¿no es cierto? La Biblia nos dice en Filipenses capítulo 4, verso 12 al 13, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, decía Pablo. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, hermanos, debemos disponernos de nuestro corazón, así como lo dice aquí el apóstol Pablo en Filipenses, para contentarnos en el Señor, no importando las circunstancias. Van a haber momentos que a lo mejor ustedes van a estar muy bien y debemos dar gloria a Dios, pero quizás van a haber otros momentos que no va a ser así. Y adivinen qué debemos hacer, también glorificar a nuestro Dios. Debemos dar gloria a Dios en cualquiera sea nuestra condición. Así lo dice el apóstol Pablo. Y debemos entender, hermano, que esto será en beneficio de nosotros.
Piensen lo bien que se va a sentir el poder pensar, bueno, si no me está yendo tan bien o la situación no es tan buena, ese mismo Dios que me bendijo me puede bendecir nuevamente. Debemos confiar en el Señor. Y aun cuando la situación, hermanos, sea difícil, debemos entender también entonces lo que ya mencionamos anteriormente, que Dios es soberano. Él es soberano. Somos un cuerpo entonces también en Cristo, mis hermanos. Otro punto importante a considerar, que como un cuerpo no debemos entonces dar lugar a la envidia y a la competencia. Que ese también es un punto que mencionaba Bridges, la competencia que puede existir producto de la envidia, ¿no es cierto?, y de los celos. ¿Por qué digo esto? Porque Bridges lo señalaba en una especie de ejemplos, ¿no es cierto?, en donde muchas personas compiten por algo porque siento envidia y celo, entonces yo quiero alcanzar ese mismo nivel, quiero llegar a ese mismo lugar y trato y compito para llegar a ese lugar. Pero lo que estoy haciendo al competir es no darme cuenta de que soberanamente Dios permitió que esa posición que alcanzara el otro fuese entregada a Él y no a mí. Entonces, en otras palabras, hermanos, cuando yo compito de esa manera, estoy compitiendo de balde, en vano, porque no estoy confiando en Dios, estoy queriendo alcanzar algo. Ahora, de cierta manera, la competencia no es mala de alguna manera. Y Bridges lo señalaba, en niños muchas veces ayuda a desarrollar disciplina y cosas buenas, ¿no es cierto? Pero entendiendo el buen sentido de la competencia, genera disciplina en nosotros. El poder evitar muchas veces la frustración, ¿no es cierto? Cuando uno era niño y de repente participaba en competencias, ¿y qué sucede cuando uno es niño y compite y pierde? Se frustra, ¿no es cierto? Mal, como que todo fue terrible. Pero eso nos ayuda también. Pero ya siendo adultos, hermanos, la competencia a veces toma otros tonos, ¿no es cierto? Que pueden ser malignos para nuestras vidas. Por eso, hermanos, debemos siempre considerar la soberanía de Dios y el contentamiento que debemos tener en nuestro Señor. Porque Él, hermanos, es el que nos da todo y Él puede darnos todo si Él así lo quiere. Si Él así lo quisiera, hermanos, todos viviríamos excelentemente. Pero claramente, el que muchas veces las condiciones o las situaciones sean adversas son para que seamos nosotros edificados. Por eso, hermanos, no demos cabida a los celos y a las envidias en este tipo de situaciones ya mencionadas. Ahora, vamos a hablar de soluciones. ¿Qué es lo que nos dice la palabra para poder nosotros, si en alguna manera luchamos con los celos y la envidia, qué nos dice la palabra entonces para poder nosotros apartarnos de estos pecados? Bridges ofrece también en su libro una serie de estrategias basadas en las Escrituras, obviamente, para vencer las envidias y los celos, ¿no es cierto? Y entre eso está lo que ya mencionábamos, reconocer entonces la soberanía de Dios, aceptar las condiciones de Dios como soberano y que Él reparte sus dones y talentos de acuerdo a su beneplácito, a su propósito. En segundo punto, el practicar el contentamiento, que también mencionábamos, ¿no es cierto? Cuando nosotros nos sentimos agradecidos de lo que Dios nos da, ya sea que hoy pone mucho en nuestra mesa y quizás mañana no, en cualquiera de esas situaciones debemos ser, ¿no es cierto?, agradecidos y practicar, ¿no es cierto?, el contentamiento hacia nuestro Dios. Es una buena práctica, hermanos, porque cuando nosotros lo hacemos, lo que estamos haciendo es decir, Señor, hoy tuve mucho, mañana quizás no tengo tanto, pero te doy gracias porque tengo. Y como bien la señalé, Dios nos da mucho más de lo que realmente nosotros debiese darnos, hermanos. Como tercer punto, honrar a los demás. En lugar de envidiar a aquellos que tienen más o que han sido más reconocidos o que han sido más honrados, debemos nosotros honrarles y alegrarnos entonces por sus bendiciones. Es una muestra de amor hacia el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros honramos a nuestros hermanos y nos alegramos en sus victorias y en lo bueno que le ha ido, ¿no es cierto? Esta actitud, ¿no es cierto?, de preferir el honrar a los demás nos ayuda también entonces a combatir los celos y la envidia. Porque de cierta manera desprendemos nuestro corazón
de lo bien que les pueda estar yendo al otro, y entendemos que es obra de Dios. Hermanos, y con esto, hermanos, nosotros también glorificamos a Dios cuando honramos a nuestros hermanos. Cuarto punto, la gratitud. Hermanos, siempre debemos ser agradecidos. Tesalonicenses capítulo 5, verso 18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad las gracias a Dios absolutamente en todo, hermanos. La gratitud nos ayuda entonces a enfocarnos en lo bueno que Dios hace por nosotros, pero no en lo malo que pueda estarnos sucediendo. Porque muchas veces sabemos que Dios puede hacernos vivir momentos difíciles, y como sucede en todo ámbito de cosas, hermanos, siempre nos acordamos de las cosas malas. Siempre nos recordamos, ¿no es cierto? Hay un ejemplo súper claro. Usted ve un mantel blanco y tiene una mancha negra. ¿En qué va a posar usted sus ojos, hermano? En la mancha negra que tiene ese mantel blanco. El mantel puede estar pulcro, pero tiene esa mancha y sus ojos se van a posar en esa mancha. Nos enfocamos siempre a veces en lo malo, hermanos. De todas las bendiciones que Dios puede darle, usted va a mirar las perdidas, como se dice. Que Dios nos ayude a cambiar nuestro corazón, para tener un corazón agradecido hacia nuestro Dios, para no ver siempre las situaciones difíciles o lo malo, sino que agradecer a Dios por todo lo bueno que nos ha dado. Hermanos, ¿tienen sus hijos? ¿Tienen salud? Denle gracias a Dios por la salud de sus hijos. Usted tiene salud, agradézcale a Dios por la salud que tiene. ¿Tiene un techo donde vivir? ¿Tiene alimento en su mesa? Agradézcale a Dios por eso también. Entonces vea, hermano, cómo debemos ser agradecidos a nuestro Dios por todo. Que Dios nos ayude, hermano, a siempre ser agradecidos. Otra manera también para poder trabajar estos pecados es actuar en amor y servicio hacia los demás. El verdadero amor, ¿no es cierto?, busca no el propio bienestar, sino que el bienestar de los otros, como lo enseña Corintios 13. Primera de Corintios 13, servir y amar a los demás también nos ayuda a desligarnos del pecado de los celos y la envidia. Porque ya no estoy preocupado de mí mismo, sino que ya estoy preocupado de otro. Por ende, ya eso hace que no sienta celos, sino que estoy pensando en los demás y no en lo que está pasando en mí. Y por último, antepenúltimo, renovar nuestra mente a través de la palabra de Dios. Hermanos, nuestra mente, hermanos, muchas veces se llena de malos pensamientos, pero la palabra de Dios nos invita en Romanos capítulo 12, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovar nuestras mentes. Si en mi mente hay envidia, hay celos muchas veces por situaciones, bueno, a través de la palabra debemos rogar a Dios que ella cambie nuestros corazones y nuestra mente para poder agradar a nuestro Dios y enfocarnos en hacer su voluntad. Y por último, hermanos, la confesión y el arrepentimiento, ¿no es cierto?, de nuestros pecados a Dios. Confesar a Dios que hay pecados en nosotros de celos, de envidias, ¿no es cierto?, y que muchas veces podemos estar luchando con este tipo de pecados. Pero si nosotros confesamos a nuestro Dios nuestros pecados, mis hermanos, como dice en Juan, Dios es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, hermanos, ya en última instancia, luego de hacer todo esto, debemos siempre pensar que debemos ir siempre en arrepentimiento y confesión de nuestros pecados delante de nuestro Dios. Él nos ayudará, hermanos. Dios no nos ha dejado solo para que nos batamos en esta vida, sino que Él es nuestro ayudador. Y si estamos luchando con este tipo de pecados, hermanos, Dios nos da lo necesario para nosotros no tener que lidiar más con ellos. Quiero hacer unas reflexiones finales sobre este estudio, hermanos. Y es que en este caso Bridges cierra y hace un llamado a la autoevaluación, a analizarnos y a vernos, mis hermanos, humildemente cómo es que está nuestro corazón y qué sucede realmente dentro de nosotros.
¿En qué se basan nuestros pensamientos? Hermanos, y debemos reconocer entonces con humildad que sí pecamos de celos y envidia muchas veces. Que muchas veces sentimos envidia por los demás, incluso hasta por lo más mínimo. Y debemos reconocerlo delante de los ojos de nuestro Dios y pedirle que nos ayude a cambiar este pecado, hermanos. A que salga este pecado de nosotros. Porque, hermanos, como hemos visto a través de la Escritura, las consecuencias de estos pecados que puedan nacer de algo muy pequeño pueden terminar en algo tan terrible como incluso poder llegar a matar a otro. No digo que uno va a hacer algo así, pero vemos en la Escritura que por envidia se han llegado a matar a otras personas. Entonces vemos como lo que puede anidarse en nuestro corazón es algo muy malo, hermanos, muy terrible. Y por eso es que debemos volvernos a Dios y rogar a nuestro Santo Dios que nos ayude cuando tenemos luchas con este tipo de pecados. Superar la envidia y los celos también requiere una comprensión profunda de la obra de Cristo en nuestras vidas, hermanos. Efesios capítulo 1, verso 3 dice: bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermanos, al enfocarnos en nuestra identidad en Cristo Jesús y lo que Dios ha hecho por nosotros, hermanos, vemos cómo vemos las bendiciones de Dios y no nos enfocamos, hermanos, en sentir envidias y celos hacia los demás. Por eso, hermanos, debemos centrar nuestros ojos en Cristo, poner nuestra mirada en el Señor, reconocer que Él nos ha dado todo y que por medio de Él somos lo que somos. Hermanos, y viviremos de esta manera más tranquilos y sabiendo que de esta manera agradamos a Dios. Para concluir, hermanos, debo decir que la envidia y los celos son actitudes que minan nuestra vida de manera muy sutil. Actúan en nosotros de manera muchas veces imperceptible y pueden entonces generar en nuestro corazón raíces incluso de amargura profunda, hermanos. Por eso, hermanos, debemos desarraigarlas a través de la palabra de Dios, a través de todas estas enseñanzas y todas estas acciones que le he señalado a lo largo de esta exposición. Hermanos, aplicar estos principios bíblicos nos van a ayudar a poder ser hombres, o mejor dicho, creyentes, hermanos, más eficaces en nuestra vida como creyentes. También, con esto finalizo, como señala Bridges, al aplicar las enseñanzas prácticas de la Biblia, podemos, hermanos, glorificar a Dios en vez de nosotros sumirnos, ¿no es cierto?, en pecados como la envidia, ¿no es cierto?, y los celos. Dios debe ser honrado, hermanos. Dios debe ser glorificado. Y cada vez que nosotros hacemos algo bueno por otro hermano, cada vez que nosotros agradecemos a Dios por uno de nuestros hermanos, por lo bien que le ha ido, cada vez que usted pronuncia en sus oraciones rogando por uno de sus hermanos, hermanos, usted le está honrando a su hermano porque es parte del cuerpo, somos parte del cuerpo de Cristo. Y eso, hermanos, es una demostración de que nosotros Dios ha cambiado nuestro corazón y ya no hay envidia. Un corazón envidioso no va a orar por el otro para que le siga yendo bien. No lo va a hacer, hermano. Sino que va a orar por sí mismo para que me vaya tan bien como le ha ido a él. Pero cuando en nuestro corazón no hay envidia, yo oro para que le siga yendo mejor a mi hermano. Para que Dios le bendiga aún más de lo que ya lo ha hecho. Para que sus vidas sean mejores. Y por eso, hermanos, la vida de creyente no se trata de solamente rogar y pedir a Dios por mí mismo, sino que rogar por el cuerpo, rogar por mis hermanos, rogar por la iglesia, para que Dios nos bendiga como cuerpo. Amén. Oremos a nuestro Dios. Mi Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por lo que hemos aprendido de ella, Señor. Perdona nuestros pecados de envidia y celos muchas veces, Señor, que podemos anidar en nuestros corazones. Y te rogamos que por medio de ella, Señor, de tu santa palabra, nos instes, nos estimules, nos lleves, Señor, a ser siempre agradecidos, a darte gloria a ti en todo.
Padre, porque solo tú te mereces la gloria. Gracias por tenernos, Señor, los unos a los otros. Gracias por las oraciones de los hermanos cuando estamos enfermos, cuando nos sentimos afligidos. Porque, Padre, nos muestras a través de estas oraciones que nos bendices, que nos amas y que de cierta manera hay corazones transformados por ti, Señor. Transforma nuestros corazones, Señor. Haznos tener un corazón como lo tuvo nuestro Señor Jesucristo, lleno de amor, lleno de humildad, un corazón que no poseía ningún tipo de envidia, ningún tipo de celo, sino que, al contrario, un corazón en el cual le permitió llegar hasta la muerte de la cruz por amor a nosotros. Señor, gracias te doy por tu palabra y te ruego que como iglesia nos ayudes, Señor, para bendecir a nuestros hermanos, para poder siempre estar orando los unos por los otros y que de ninguna manera lleguen los celos y la envidia a nuestros corazones. Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.